Buenas tardes, hermanos, paz del Señor y bendiciones a cada uno de vosotros. En este día quería compartiros un pequeño mensaje que creo que es importante para cada uno de nosotros, ¿no? Y os explico un poquito a consecuencia de qué viene este mensaje. Ayer nosotros estuvimos en la iglesia, ¿no? Y nuestro pastor nos compartió acerca de la importancia. Déjame un segundito que baje la música, hermanos. Nos habló acerca de ser limpios por las palabras que Cristo nos habló, ¿no? Y usó el texto de Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5, donde dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y de que al que está dando fruto, Él viene y lo poda para que dé más fruto. Porque la importancia de estar en el Señor es eso. Y después dice también el texto de la importancia de que vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Os he hablado, dijo el Señor, ¿no? Y también dice, acabando ese párrafo de la Biblia donde dice que separados de mí, nada podéis hacer. ¿Ven? La importancia de ese texto es que dice que el que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto y para que vuestro fruto permanezca, dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, el que no da fruto, dice, es cortado como un pámpano y echado afuera al fuego. Y después de escuchar este mensaje y estar meditando en la noche, esta mañana me he despertado y el Señor trajo una palabra a mi corazón, de que cuál es el fruto. Y el fruto es el fruto del Espíritu Santo, hermano mío. Y me trajo el texto y vino a mí la palabra del Señor de Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 24. Esta fue la palabra que el Señor trajo a mi vida. Y después que fue confirmada por algunos de los hermanos con los cuales tengo relación y hablamos junto con mi esposa. Entonces por eso decidido, bajo la guía del Espíritu Santo, transmitir este mensaje. Y dice así Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. Amén. Entonces, vemos que podemos observar el fruto del Espíritu Santo, que lo podemos hacer como si fuera un solo racimo de santa disposición que brotan y se desarrollan al nivel de crecer en el amor. Amén. Este racimo de 9 manifestaciones de un solo fruto, este racimo es el fruto del Espíritu Santo que contiene 3 grupos de 3 virtudes cada uno. Repito, este racimo, que es el fruto del Espíritu, contiene 3 grupos de 3 virtudes cada uno. Y vamos a empezar a desarrollar el tema. El primer grupo contiene 3 virtudes que dentro de su expansión general, con las 3 dimensiones hacia Dios, hacia el prójimo y hacia uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas dimensiones están reflejadas hacia Dios, como dijimos, hacia nosotros, pero también van con un reflejo hacia el prójimo. Pero esto es el resultado de nuestra intimidad con Dios, de nuestra relación con Dios, de la lectura con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto nos capacita para una santa comunión con Él. Tenemos que tener comunión con Dios, tenemos que tener intimidad con Dios para que este fruto del Espíritu Santo se pueda desarrollar en nuestras vidas. Recordando siempre que tenemos que estar unidos a la vid verdadera que es Cristo. Y de la manera que estamos unidos es como dijimos, a través de la oración, a través de la intimidad, a través de la lectura de la palabra, a través del ayuno. Amén. Por eso. Y la primera parte que vemos aquí, que nos sale en el versículo 22, es el amor. ¿Por qué? Porque
nosotros tenemos que tener amor, hermanos míos. Recordemos, aparte de los tiempos peligrosos que estamos viviendo, los tiempos de enfriamiento, los tiempos de apatía, recordemos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13, que dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, dice el versículo 13, este será salvo. Nosotros tenemos que perseverar en el amor. ¿Por qué? Porque el amor aquí en este caso que estamos leyendo en Gálatas es como el primogénito entre todas las virtudes del fruto, porque para el Hijo de Dios genuino que de veras ama al Señor tiene que cumplir y debe cumplir el primer mandamiento, que como mejor está escrito y como mejor yo lo he entendido, que está escrito y los dijo Jesús en Mateo capítulo 22 versículos del 37 a 39, donde dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que nosotros tenemos que ejercitar, hermano mío, y poner en práctica. Si yo quiero en mi vida, si tú quieres en tu vida, la manifestación del fruto del Espíritu Santo, el primero es el amor. Y el amor va relacionado con este mandamiento de amar a Dios y de amar al prójimo como a uno mismo, dice el Señor. Por eso nosotros tenemos que poner en práctica esto, hermano mío. Es de vital importancia. Si nosotros queremos ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que manifestar el fruto del Espíritu en nuestra vida. Amén. La segunda manifestación del fruto es el gozo. Gozo en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Esto es algo de verdad, hermano mío, que parece irracional, que va en contra de todo lo que nosotros sentimos. Pero nosotros recordemos que no andamos por vista, sino andamos por la fe, hermano mío. Y déjame leerte un texto que está en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 13. Y dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontecieseis. Versículo 13 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermano mío, esta es la manera en que nosotros nos tenemos que mover, gozarnos. Si nosotros no podemos disfrutar del gozo sin antes haber pasado por una leve tribulación momentánea, como dice la Biblia. Por eso nosotros podemos experimentar el gozo después de haber pasado por una prueba, después de haber pasado un desierto. ¿Por qué? Porque así como Cristo padeció, nosotros también hemos de padecer para que esta carne se muera y por medio del Espíritu hacer vivir las obras que Dios quiere que hagamos a través del amor primeramente y a través, como vemos ahora, del gozo. Gozo en medio de las dificultades, gozo como cuando podemos ver en la Biblia, en el libro de los Hechos, cuando en el capítulo 16 de Hechos, tanto a Silas como a Pablo le pegan una paliza, lo meten al fondo de la cárcel y ellos, en vez de desanimarse, se ponen a cantar salmos, se ponen a cantar himnos y alabar al Señor con gozo y alegría. Vemos en el libro de los Hechos que la gente compartía con alegría y sencillez de corazón porque había gozo en sus vidas. Hermanos míos, en este tiempo de tanto desánimo o desaliento en el cual el enemigo nos quiere desanimar, nos quiere desalentar, nosotros nos tenemos que levantar en el poder del Espíritu Santo, manifestar, estar unidos a la vid verdadera que es Cristo Jesús, porque separados de Él no podemos hacer nada, y empezar a desarrollar y a manifestar el fruto del Espíritu Santo a través del amor, a través del gozo, como hemos visto, aún en medio de las pruebas. Amén. La tercera manifestación de fruto de esta primera parte es la paz. Paz
en medio de también de cualquier dificultad. Y es algo difícil, hermano mío, lo que te digo. Pero es algo que nosotros en este tiempo de guerra espiritual, tenemos guerra espiritual, tenemos que poner en práctica. Paz, como dice Juan 14:27, que dijo Jesús, la paz os dejo, dijo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque verdadero amor echa fuera el temor, como dice la palabra. Por eso, hermano mío, descansemos en la presencia de Dios. Descansemos en las promesas que aquí están escritas, porque Dios no es hombre para que mienta, Dios no es hombre para que se arrepienta. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo, hermano mío. Empecemos y comencemos a creer la palabra, empecemos y comencemos a manifestar este fruto del Espíritu Santo. Amén. Siguiendo con el tema de la paz, vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 7, que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que no hay una manera razonable, natural, en cual podamos describir esta paz. Por eso dice, y la paz que es de Dios, la paz de Dios, la paz que Cristo nos dejó, como leímos antes, que mi paz os dejo y mi paz os doy. De esta paz es lo que Pablo está hablando, de lo que aquí está escribiendo. Dice la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esta paz que no se comprende, esta paz que no se entiende, nos guardará en Cristo Jesús. Porque Él es nuestra roca, Él es nuestro escondedero contra el turbión, Él es nuestra roca cuando la prueba, la dificultad, la tormenta viene, y es ahí donde nosotros tenemos que refugiarnos, en la roca de su palabra, en la roca de nuestra comunión con Él, y su paz nos dará tranquilidad, como se la daba a David. En medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, él tenía paz. Y en medio de la dificultad él podía decir, como dice el Salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Vamos a seguir adelante, hermano. El segundo grupo de esta racimo, podemos decir, del fruto del Espíritu Santo, que son 9, hemos visto el amor, gozo y paz. El segundo grupo abarca 3 virtudes que guardan especial relación con nuestro prójimo. Amén. Y esto va reflejado en consecuencia con el segundo mandamiento. Amén. Que amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu alma, y a tu prójimo contra ti mismo. Así que estos 3 van relacionados con nuestro prójimo. ¿Y cuál es el primero? La paciencia. Algo que aún vengo a hablar delante de vosotros con temor y temblor, porque eso es algo que aún yo estoy en proceso. Por eso, como siempre digo, que estos mensajes al que principalmente van dirigidos es a mí mismo. Y después de mí os lo quiero compartir con vosotros para que podamos ponerlos en práctica, porque en el momento en que se pone en práctica, te puedo asegurar que la paz de Dios inunda nuestro corazón. Amén. Y de esto de lo que vamos a hablar es la paciencia. Y esta es la paciencia que se ejercita con personas y nos ayuda a soportar sin rencor vengativo la conducta perversa de parte de otras personas hacia nosotros. De lo que estamos hablando aquí es de la paciencia que necesitamos cuando sobre nosotros nos están haciendo injusticia, cuando nos acusan injustamente, cuando hablan mal de nosotros, cuando nos sentimos atacados por otras personas. Esta es la paciencia que nosotros tenemos que ejercitar
porque hemos de amar a nuestro prójimo. Por eso Jesús dejó claro: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os persiguen y os ultrajan. De esta manera es como nosotros tenemos que practicar la paciencia, venciendo nuestros propios sentimientos carnales, para que el fruto de la paciencia en Dios se pueda desarrollar en nosotros. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículos del 19 al 21, que dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. No seas, dice, vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, practicando la paciencia, poniendo en práctica esta virtud del fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Amén. El segundo de estos tres es la benignidad. Esto es significa, y está hablando de que nosotros hemos de ser serviciales. Se muestra en particular en la bondad práctica que se ejercita en el trato con las personas que lo necesitan: niños, viudas, pobres, gente que está adicta a las drogas. Lo que la sociedad desprecia, la gente que está necesitada, hermano mío, nosotros tenemos que ser útil y servicial y poner en práctica, y en lo que esté en nuestro alcance, poderles ayudar y cubrir la necesidad tanto material como espiritual, hermano mío. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3, dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Un breve versículo que dice que si nosotros, en nuestra relación con Dios, cuando nosotros estamos unidos a la vid verdadera, porque separados de Él no podemos hacer nada, entonces degustamos la benignidad del Señor y la ponemos en práctica en actitud con nuestro prójimo, en actitud con las personas que lo necesitan, cuando predicamos el Evangelio, cuando cubrimos necesidades también, hermanos, conforme a nuestra capacidad y conforme a lo que nosotros tenemos. De esa manera ponemos en práctica la benignidad. Amén. La tercera parte de este grupo de tres, que es la bondad. La bondad comparte la idea de nobleza de carácter y es una combinación entre justicia y amor. Repito, esta bondad comparte la idea de nobleza de carácter y es una combinación de justicia y amor. Romanos capítulo 5, versículo 7 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Qué habla de esto? De la necesidad de que nosotros, hermanos míos, una bondad que renunciamos a nosotros mismos, una bondad del que morimos a nuestro orgullo, morimos a nuestro egoísmo, morimos a nuestra soberbia y la ponemos en práctica para poder bendecir a otra persona. Amén. Seguimos con el tercer grupo de las últimas tres virtudes. El tercer grupo contiene tres virtudes que dicen especial relación hacia uno mismo y son como un broche de oro en la calidad del carácter de un hijo de Dios. Vuelvo a repetir, estas tres virtudes van en relación hacia uno mismo y son como un broche de oro, como las tres últimas virtudes en la calidad del carácter que tiene que tener un hijo de Dios. Hemos estado hablando de estas 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo y hemos hablado
Hemos hablado del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la templanza, que es de lo que estamos hablando. Y vamos a hablar de estas tres, que son la fe, la mansedumbre y la templanza. Corrijo, hermanos, porque me he equivocado. Hemos visto lo que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Ahora vamos a ver lo que es la fe, la mansedumbre y la templanza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tiene aquí el sentido de fidelidad por la que una persona es digna de crédito y de fiar, pues se ejercita tanto en lo que se declara como en lo que se promete a otros. O sea, habla de la integridad de una persona, de nuestra fidelidad hacia otros, de cumplir lo que nos prometemos, de ser íntegros delante de Dios y delante de los hombres. Una fe que está puesta en Dios, que se ve reflejada y transmitida hacia los demás. Amén, hermano mío. Por eso nosotros, ¿cómo podemos poner en práctica esta fe? Pues como dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, donde dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué nos está hablando? Mirad, hermano, si nosotros en el momento en que ponemos nuestra fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nosotros tenemos que ponerla en práctica a través de las obras. Y una de la manera de hacerlo es poniéndolas por obras en nuestra integridad, siendo sinceros, siendo irreprensibles delante de Dios, siendo hijos sencillos, sensibles, irreprensibles y, como dijimos también, hermanos, siendo íntegros del corazón. Por eso dice Filipenses 4:8, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo de buen nombre, todo lo amable. En esto es lo que tenemos que pensar, en esto es lo que tenemos que meditar, en esto es lo que tenemos que poner en práctica. ¿Para qué? Para que esta fe sea activa. Como dijo Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Obras de integridad, obras de amor, obras en la paciencia, obras en la mansedumbre, obras en la bondad, en el gozo, en la paz, en todo esto que estamos hablando, hermano mío. Es así como tenemos que hacer y es así como nos tenemos que mover en este tiempo final, hermano mío, despertando ya de nuestro sueño, porque Cristo va a venir y tenemos que dejar de vivir a nuestra manera y empezar a vivir en relación conforme a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ver otra virtud, que es la mansedumbre. La mansedumbre es una virtud difícil. Mantener la mansedumbre muchas veces es complicado por la tensión que supone entre los dos extremos de la impulsividad y el temor. Repito, mansedumbre es una virtud muchas veces difícil de mantener, pero no imposible, difícil de mantener entre los dos extremos de la impulsividad por querer hacer algo y el temor a no hacerlo por el temor al qué dirán, por el temor a lo desconocido. Y esto es algo que nosotros tenemos que mantener mansedumbre en nuestra vida para poner en práctica y para poder hacer la perfecta y agradable voluntad de Dios, hermano mío. Por esto, esta mansedumbre se manifiesta especialmente en la disposición a ceder de los propios derechos personales para poner los derechos de los demás, para cubrir la necesidad de los demás más que el derecho. Abnegarnos a nosotros mismos, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y necesitamos aún, como hemos estado hablando con algunos hermanos este fin de semana,
Necesitamos aún la mansedumbre para predicar el Evangelio, hermano mío. Necesitamos la mansedumbre para predicar el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 18 y 19 dice: ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libres de todos, dice, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo se negaba a sí mismo para predicar el Evangelio. Esta es una de las actitudes que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas, de negarnos a nosotros mismos, para poner prioridad a los demás, para poner prioridad al Evangelio, para hacer como dice después en otros versículos, me he hecho de todos para ganar a todos, hermanos míos. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio de esta manera, hermano mío, siendo libres, a veces poniéndolos en el servicio de los demás, para poder cubrir la necesidad que nuestro prójimo, que nuestro hermano pueda llegar a tener. Amén. Esto es lo que nosotros entendemos y lo que aquí habla de la palabra con respecto a la mansedumbre. El otro y último virtud que está aquí es la templanza. Tenemos que tener templanza. Y esto es en relación a saber sujetar nuestra carne al Espíritu Santo. Tener templanza contra nuestros deseos. Tener templanza con esas manifestaciones de la carne que quieren manifestarse en nuestra vida. Y sujetarlas al poderoso y precioso Espíritu Santo, para que así la carne muera y sea el Espíritu Santo resucitando nuestra vida, para que podamos desechar las obras de la carne, al viejo hombre, y revestirnos del nuevo, el cual, como dice la palabra de Dios, hecho a la imagen de Dios, va creciendo hasta el conocimiento pleno. Esta es la templanza que nosotros necesitamos para ponerlo en práctica. Como aquí también está escrito en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, donde dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, tenemos que aprender a andar en el Espíritu, tener templanza para andar por el Espíritu, para desechar los deseos de la carne, para luchar contra nuestras pasiones desordenadas, porque estos se oponen entre sí y nosotros nos rendimos nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu y somos guiados por el precioso Espíritu Santo. Amén. Por eso, hermano mío, esto es lo que decimos nosotros. Por eso la palabra de la vid verdadera, que el que en mí no lleva fruto será cortado y echado fuera. Y el que lleve fruto, como dice el Evangelio de Juan, será limpiado para que lleve más fruto. Fruto desarrollado en el fruto que es un fruto del Espíritu Santo, que es como un racimo con 9 virtudes. Más el fruto, vuelvo a decir, habla en plural del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, templanza, benignidad, bondad, fe. Contra tales cosas, dice el texto, el versículo 23, no hay ley, no hay ley, porque quien tiene este fruto del Espíritu Santo tiene la verdadera libertad en el Espíritu y no necesita ninguna ley natural, puesto que la función de la ley es restringir. Pero el que practica el fruto del Espíritu surge de la misma acción del Espíritu Santo y se desborda desde el amor al cumplir de sobra y rebosar todas las obligaciones que la ley pueda imponerte. El amor, el fruto del Espíritu Santo,
el fruto del Espíritu Santo. Contra tales cosas no hay ley, hermano mío. Si tú quieres crecer en el Espíritu, si tú quieres el poder del Espíritu Santo, empieza a poner en práctica estas virtudes del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, porque contra tales cosas, hermano mío, no hay ley, no hay ley, no hay ley. Y vas a comprender y vas a tener una verdadera relación con el Espíritu Santo. Y acuérdate y recuerda y no te olvides que separados de Cristo no podemos hacer absolutamente nada. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.